Este, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Eh, Yo, un detalle, nunca hablo mucho rato sin que haya una imagen que acompañe, ¿no? El otro día me pasó, no me acuerdo en qué actividad era. Era en un posgrado de gestión, que después de, no sé, 10 minutos me dicen, pero la diapositiva siempre es la misma, no, no, se había colgado. Así que si pasa eso, por favor, díganme, ¿seguís con la misma? Bueno, Porque si no, este es un lío. Bueno, como el culpable de todo esto es el señor Pisanelli, como siempre en Uruguay, ¿verdad? Digo, somos expertos en ponerle la culpa a otros. Él eligió un metaanálisis para compartir con ustedes. Algunos de ustedes se aproximaron de manera muy acertada al análisis del mismo, pero yo quisiera ver qué es lo que manejan ustedes de esta idea, porque antes habíamos hablado de que en medicina observamos o intervenimos y que tenemos diseños observacionales, los que ustedes conocen, experimentales, a través del ensayo clínico aleatorizado o randomizado. Entonces, ¿el metaanálisis es o no es una investigación? Porque no está mencionado en lo anterior. Arrancamos preguntando, no vale Pisanelli. Yo tenía entendido que es como que sacás conclusiones de varios estudios con un metaanálisis, como que estudias los resultados de varios estudios y esa es la manera de llegar al metaanálisis, ¿Y esa algo es, así. ¿Y eso es una investigación o no es una investigación? Y eso es investigación. Sí, es una investigación. Lo dejamos por acá ahora y volvemos. Les cuento mi acercamiento personal al tema. En los años 80 y poco, al inicio de los 80 en realidad, se discutía si el trombo era el responsable del infarto o si el infarto era lo que después llevaba a la producción de ese trombo que vemos tanto en la macroscopía como en la microscopía. En ese momento teníamos una unidad de cuidados coronarios en el Hospital Español y lo que hacíamos era monitorizar el ritmo cardíaco de los pacientes, monitorizarlos clínicamente, hacer el seguimiento radiológico de la evolución y si ocurría una arritmia catastrófica, tratarlo. Pero ante nuestros ojos, en un paciente que ingresaba con infarto agudo de miocardio, veíamos toda la evolución. Aprendimos ahí, ¿verdad?, que a veces una trombosis en la zona media o un poco distal de la arteria descendente anterior provocaba una zona de necrosis, pero alrededor de la cual había una zona de injuria y otra de isquemia, y si uno dejaba pasar el tiempo y no hacía nada, eso seguía avanzando y terminaba en un infarto mucho más extenso de lo que podría haber sido si no hubiera permanecido esa oclusión manteniéndose en el tiempo. En aquel momento éramos fervientes defensores de hacer trombolíticos. De hecho, en el año 83 empezamos, después de un congreso en Argentina, de ver unos norteamericanos que eran los que lo impulsaban, pero era basado en lo que nos parecía de que eso debería ser bueno. Hasta ese momento, la evidencia que existía era, lo primero que se había investigado en trombolíticos era de 1963, con 75 pacientes. En ese momento había dos fármacos, la estreptoquinasa y la uroquinasa, y en determinado momento, parados en 1985, había 33 ensayos clínicos, de los cuales los 33 ensayos clínicos, la mitad decían esto es efectivo porque reduce la mortalidad, y la mitad decían esto no es efectivo porque aumenta la mortalidad. ¿Han visto otras situaciones parecidas en medicina donde haya tantos estudios que dicen una cosa como tantos estudios que dicen otra? ¿Les ha tocado vivir o conocer o informarse acerca de situaciones donde ocurra eso? Si esto lo agarrasen, si esto lo agarrasen periodistas, ¿no? O bueno, otra gente diría, hay dos bibliotecas, pero no son dos bibliotecas. Son ensayos clínicos, unos que mostraron que era mejor y otro que mostraba que era peor. ¿Por qué les parece que pasa esto en medicina? Puede depender del paciente, de la dosis. Tenés como
varios factores, ¿no? Ujú. Y esos distintos factores, ¿cómo pueden hacer para minimizarse, para que en realidad no interfieran al final con el resultado final de la investigación? Con una, con una N mayor, una población grande, por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Lo que sucede, como dice Magdalena, es cuando uno hace ensayos clínicos evaluando el mismo problema con tratamientos parecidos y con criterios parecidos, el azar va a hacer que haya tantos que den resultado positivo como negativo cuando son pequeños. Entonces, en ese momento hacíamos fisionolíticos porque estábamos convencidos de que era bueno, pero era por, ¿verdad? Digo, en aquel momento no existía el nivel de conocimiento, el manejo de la información que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces nos parecía que estaba bien y lo hacíamos. Teníamos enormes problemas porque había colegas que pensaban que estaba muy mal, ¿verdad? Entonces, una vez una paciente que estuvo internado en nuestra institución, que después fue para Casmo, donde era, la jefa del CTI le dijo, le quieren matar a su madre, le dieron esto que es una barbaridad. En realidad ni ella ni nosotros teníamos razón, ninguno sabía, ¿verdad? Pero imaginen que el hijo no vino muy contento a plantearnos lo que habíamos hecho, ¿verdad? En ese momento, en esto de que en la medicina todo el tiempo estamos buscando la verdad, los estudios similares tienen una verdad común, pero tienen cierto grado de error en cada estudio individual. Si son pequeños, la posibilidad del error es mayor, pero se distribuye al azar ese error, ¿verdad? Ese año, alguien llevó un sábado de mañana a nuestro Ateneo, allá en el Hospital Español, un metaanálisis. Dijimos, ¿qué es esto? Metaanálisis. Y ese metaanálisis mostraba este resultado. Ustedes probablemente conocen que los metaanálisis del resultado se expresa con una forma de rombo, en el cual va el riesgo relativo o el odds ratio, y los límites representan el intervalo de confianza, y ese metaanálisis, que incluía 6.000 pacientes, de esos 33 ensayos clínicos, mostraba unos ratios de 0,78, es decir, una reducción del riesgo del 22%, con límites de confianza significativos, porque los dos caían por debajo del 1. Entonces ahí tuvimos otro problema. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Uno le cree o no le cree a esta historia que nunca habíamos visto, los que ni siquiera conocíamos la palabra metaanálisis? Que después, si les interesa, probablemente a Miguel le interese, o no me acuerdo si lo hablamos, metaanálisis se escribe así. Yo hice una consulta cuando escribí un artículo sobre metaanálisis a la RAE, y está bien interesante lo que me respondieron los de la RAE sobre el tema. Eso fue en 1985. En 1986, el estudio GISI, el grupo italiano de Tognoni, liderado por Tognoni, que recién hablábamos, incluyendo 11.712 pacientes, mostró este resultado. Y en 1988, el estudio GISI-2, liderado por Peter Slide de la Universidad de Oxford, mostró este resultado. Y si ustedes miran y comparan lo sucedido en estos mega estudios, fueron los primeros mega estudios en medicina cardiovascular, en realidad fueron los primeros megaestudios en la medicina. ¿Qué muestra esta gráfica que les estoy compartiendo? Esta diapositiva. ¿Qué nos dicen estos dos estudios respecto al metaanálisis? Que dieron similar, los dos estudios con mucho más gente, ¿no? Dieron similar a lo que había en el metaanálisis. Si tú mirás el límite inferior del metaanálisis, que era 0,68, los resultados de los dos megaestudios quedan incluidos dentro de ese límite, y en el otro caso prácticamente también quedan incluidos en el otro límite. Es decir, que cuando un metaanálisis se hace de manera adecuada, hace una aproximación al verdadero efecto de un tratamiento que es válido, ¿verdad? Que es adecuado y es confiable. Tiene que ser un metaanálisis que incluya toda la investigación existente al respecto y que se haga de manera apropiada, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahí aprendimos que esto de los metaanálisis sí funcionaba, y después, bueno, hoy por hoy tenemos exceso de metaanálisis, ¿verdad? Pero es una herramienta extremadamente útil, y ahora veremos esto que Miguel nos ha propuesto. Yo le decía, cuando uno está en esa búsqueda de la verdad, a la que en realidad nunca llega, nunca tiene certeza de que sea así,
la mide con cierto grado de error en cada estudio individual. Al estimar de manera combinada los resultados de todos los estudios, se está más cerca de esa verdad, porque al tener un n mayor, se minimiza el efecto del azar, y entonces, al minimizar el efecto al azar, uno tiene menos error. Bien, entonces, yo les decía, pero vimos que había ensayos, investigaciones que observaban o intervenían, y ahí no mencionamos el metaanálisis, porque todas estas son investigaciones primarias. Investigación primaria, ¿qué se le llama? ¿A qué le llamamos investigación primaria en medicina? Es como las fuentes primarias, ¿no? Tomamos el dato concreto de la intervención que estamos analizando, de lo que queremos buscar. Lo hacemos, ¿verdad? Paciente a paciente. Recogemos datos de cada persona o paciente para así tratar de dar una respuesta a la investigación. El metaanálisis es un tipo de investigación secundaria, por lo que decía hoy Magdalena. Lo que hacemos es generar un nuevo conocimiento combinando resultados de las investigaciones existentes. Por eso yo les preguntaba hoy al principio, ¿es una investigación o no? Sí, es una investigación, porque si uno no tuviese esto, habría un conocimiento que no se dispondría. Si no se hubiera hecho el metaanálisis de trombolíticos en el año 1985, no hubiéramos sabido que podrían ser, que esos fármacos reducían la mortalidad. Luego sería confirmado, como les mostraba, por otras investigaciones, pero lo que hace que el metaanálisis sea una investigación es que genera un nuevo conocimiento. Bien, entonces, Miguel eligió este artículo para compartir con ustedes hoy. En realidad, para que ustedes lo vieran antes y hoy venir a trabajar sobre él, yo no hubiera elegido esto porque por ahí había que enfocarse más en la investigación primaria al principio, pero vale, todo vale. El interesado, el cliente siempre tiene la razón, así que arriba. Recuerdan que cuando analizamos una investigación, no importa el tipo que sea, una investigación clínica o epidemiológica en medicina, siempre se trata de ver qué pregunta trató de responder, si es válido, cuál fue el resultado y si es aplicable, y que dependiendo del tipo de investigación, lo que cambia es la manera que determinamos si es válido o no. En este caso, para determinar la validez del metaanálisis, se lo explora a través de 8 preguntas, a diferencia de los ensayos clínicos que eran 7 y diferentes a estas. Entonces, capaz que como somos pocos, lo podemos hacer así en general. Bueno, la pregunta pico se construye de igual manera que en un estudio individual, ¿verdad? En un metaanálisis. Entonces, ¿cuáles fueron los pacientes incluidos en este metaanálisis? Fueron, si quieren respondo yo, pacientes con clínica de aterosclerosis, que tenían aterosclerosis establecida, decía, y la intervención fue administrar colchicina por un plazo mayor o igual a 3 meses. Bien. Y la comparación era no colchicina o placebo. Y el resultado eran o infarto agudo, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular. Perfecto. Bien, Sofía. Lo tenías muy claro, ¿verdad? El ejercicio, cuando la subo a la presentación voy a corregir ahí la falta de administración. El ejercicio de hacer la pregunta pico es muy bueno porque a uno le sitúa claramente frente a qué está, ¿verdad? Y de qué se trata. Entonces, si bien parece una cosa muy elemental, no siempre, ¿verdad? En mi experiencia, no siempre la gente lo resuelve tan bien como lo hizo Sofía ahora. Bien, sabemos para qué se hizo la investigación, entonces ahora tenemos que ver si es válida o no. A la pregunta número 1, ¿la selección de ensayos clínicos fue apropiada? Algunas, y Miguel, hicieron el análisis y respondieron. Para los que no lo hayan leído, les pido que lo lean en un par de minutos o 5 minutos, a ver si pueden llegar a la respuesta a esta. Si la selección de ensayos clínicos, pensando en cuál era la pregunta de investigación, ¿verdad? Si la selección de ensayos clínicos fue apropiada. Lo hacemos son 7 menos 5, a las 7,
les pregunto de nuevo. Todas las que están ahí presentaron la tarea, me falta, Mm, no las miré los nombres. No me No, acuerdo. no. No. Yo no llegué a presentarla, la hice recién hoy, por primera vez, por ejemplo. Bien. No pude leer el estudio. No te Entonces, preocupes, yo la entregué anteayer, creo. entonces yo me voy y los dejo. Bueno, ¿leyeron? Yo en esa pregunta de lo que llegué a leer puse que, estoy bien, sí, la Sí. selección si fue apropiada. Como la hoja que nos dan de base dice, en base a los pacientes, objetivos y metodología, yo puse que sí, que todos los pacientes habían presentado aterosclerosis establecida, porque habían tenido alguna de las formas, después que todos habían recibido colchicina, en distintas dosis sí, pero la habían recibido, y después lo otro es que 4 fueron ensayos clínicos randomizados, doble ciego y placebo controlado. El otro sí no era, el otro creo que no era, no aclaraba si era doble ciego o no, por ejemplo, pero hay si eran, digamos, estaban bien. De acuerdo. Lo que pasa es que tenían como unos criterios de inclusión bastante exigentes, ¿no? Eso por un lado uno lo podría ver como algo que no está bueno, pero está bueno en el sentido que con los ensayos que se quedaron, en realidad ellos encontraron 536. Excluyeron tantos que se quedaron con 5. Pero esos 5 cumplían bien las condiciones que ellos se habían propuesto para analizar. Igual son un número considerable de casos, pero me quedó un poco la duda de eso, si siempre, no sé, he leído algunos metaanálisis, no muchos, si siempre excluyen tantos, ¿no? Y lo otro que me llama la atención, que había muchos ensayos, porque en realidad en humanos y no humanos encontraron estos 536 y en humanos eran como 480, eran bastantes. Y lo otro que se quedaron con esos 5 porque se habían terminado, pero en realidad había otros 10 que estaban en proceso de estudio, ¿no? Se podían haber quedado con más si esos otros hubiesen terminado. Sí, agarraron hasta septiembre del 2020, que eso también Ujú. es importante, que son actualizados. Sí, ahí, hola, buenas noches. Disculpen que llegué tarde. Lo que el otro día mirábamos con Miguel, que nos quedaba la duda, era que habían hecho como 2 selecciones, ¿no? Y nos quedaba un poco la duda por qué. No sé si cuando llegaron a los 5 fue como que hicieron en 2 etapas la limpieza de los artículos. No sé si alguien más vio eso, si... Lo que dices, Agus, es esto, que cuando ellos Cuando incluyeron, ahí va. excluyeron duplicados, después se quedaron con excluyeron 359 en los que se dan cuenta que no son randomizados, que no aplican para aterosclerosis, que no utilizan colchicina en el plazo que ellos quieren y que no fueron reportados eventos cardiovasculares. Pero cuando hacen la siguiente exclusión de 69, de 84, sacan 69, vuelven a poner lo mismo, ¿no? Como que no son estudios randomizados, no, eso no sé. Tal vez puede ser porque en realidad estaban mal informados. Lo primero que hacen ellos es ver los sumarios, ¿no? Los resúmenes. Capaz que está informado como un estudio randomizado y en realidad cuando van a leer la metodología se dan cuenta que no está randomizado. Y yo pienso que esa segunda exclusión es porque leyeron un poco más exhaustivamente, pero eso es una conclusión mía, no sé. Nos quedamos con esa duda. Yo entendí exactamente lo mismo, que en el primero filtraron por el abstract, digamos, y que ahí en realidad no les, por ejemplo, no les aparecía que era randomizado, entonces ya lo quitaban.
Después en los otros es lo que me queda la duda, ¿qué pasaba? En el resumen no decía nada del método, pienso yo, y por eso tuvieron que leerlo. Cuando llegan a la metodología les aparece que no es randomizado y por eso lo dejaron. Igual en realidad me llama la atención porque para mí siempre en el resumen está la parte de métodos y te ponen la forma en la que hicieron el estudio. O sea, tengo como ese concepto, pero capaz que puede ser que no, y no significa que el estudio sea malo. Y sobre eso que ustedes dijeron, lo único que me queda la duda es también, porque ellos filtraron por colchicina también en la búsqueda. ¿Y dónde fue? Claro, igual es más arriba en realidad, en el abstract que ya les aparece que no se había administrado colchicina. Entonces ahí no sé cómo es que se llegó a esa. Yo pensé que era evento cardiovascular y colchicina lo que buscaban. Como que ahí no entendí mucho por qué terminaron teniendo estudios que no tenían colchicina. Pero está igual, o sea, fueron todos excluidos. Pasó el tiempo, jóvenes. No sé si re avanzaron bien. o no, pero pasó el tiempo. Me dio tiempo para tomar un café y volver. Bien. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces, ¿qué respondieron a la pregunta número 1? ¿La selección de ensayos clínicos fue apropiada? Sí, respondimos que sí. ¿Y en base a qué dicen que sí? Porque el sí o no vale acá, digo vale, pero ahora después sí, ¿por qué dirían de que sí fue apropiada? Bueno, porque respondían la pregunta pico y porque estuvimos hablando de que muestran como todas las cosas que fueron usando para descartar estudios y eligieron los ensayos clínicos randomizados y de buena calidad, como que había muchos ensayos, pero fueron como descartando todos los que no correspondían. Bien. Cuando Ahí uno... nos pusimos a discutir. Estuvimos como discutiendo que habían dudas de cómo se había hecho esa primera selección y la segunda, ahí como que surgieron dudas, pero no sé si... Capaz que ahora las podemos aclarar, capaz que ahora juntos las podemos aclarar las dudas. Cuando uno mira en este punto, como tú bien dijiste, tiene que ver si los criterios que se emplearon fueron apropiados para responder a la pregunta que se había planteado, ¿verdad? Entonces, por un lado, ellos dicen que buscaron en todos lados, ¿no? En distintas bases de datos, y los términos que usaron fueron aterosclerosis, isquemia miocárdica, isquemia cerebral, enfermedad arterial coronaria y colchicina, incluyendo subtítulos y sinónimos, y después dice que para maximizarla de una forma más sensible, haciendo que sea más sensible, los filtros aplicaron no sé qué, y uno puede ver el algoritmo de búsqueda en el suplemento que está disponible también, ¿verdad? Y acá viene lo que decían, los estudios fueron elegidos y comparaban la eficacia de la colchicina durante 3 o más meses, a eso le llamaron largo tiempo, tratamiento prolongado, con el tratamiento estándar o placebo, en una población de pacientes con enfermedad esclerótica conocida. Los estudios se excluyeron si no reportaban ninguna variable de resultado cardiovascular, como infarto, ACV, revascularización coronaria o muerte cardiovascular. Está claro que aquí, ¿verdad?, definen bien cómo es el tema, y uno puede ir a buscar, hacer la búsqueda de acuerdo al criterio que ellos definieron en el suplemento que está disponible, y debería llegar al mismo resultado que ellos, ¿verdad? Este proceso con el cual uno busca exhaustivamente la información referida a un tema, ¿cómo es que se llama? Que precede a la parte de metaanálisis. ¿Una revisión bibliográfica? La búsqueda bibliográfica. Revisión, pero ¿de qué tipo de revisión? Muy bien, revisión sí, pero ¿cuál? En medicina tenemos básicamente dos tipos de revisiones.
una revisión narrativa y una revisión sistemática. Este es un tipo de revisión sistemática. Miren, nosotros unos años atrás hicimos una revisión sistemática respecto a este tema con Eduardo Bianco, el paladín del control de tabaco en Uruguay, y un par de colegas de España y de Argentina, respecto a un fármaco. Revisión sistemática implica que uno va a hacer algo de manera reglada, de forma tal que si alguien quiere repetirlo, puede repetirlo. Por eso yo les preguntaba hoy, ¿es una investigación? Claro que es una investigación. Y como toda investigación tiene que tener el método bien definido para poder ser reproducible. Entonces, en este metaanálisis que nosotros hicimos, perdón, bueno, esto debió ir antes. Las diferencias entre, estaba mal la secuencia de diapositivas. Yo les decía, tenemos dos formas de hacer revisiones en medicina, narrativas y sistemáticas. La narrativa se actualiza un tema por alguien que conoce el tema, no se describe el método usado, uno elige las cosas que le parece que son más representativas o las más adecuadas del tema o lo que fuere, generalmente dan respuesta a una pregunta global, y que tienen obviamente muchos sesgos porque es lo que uno elige, ¿verdad? En cambio, en la revisión sistemática, uno tiene que tratar de encontrar todo lo que se haya realizado sobre ese aspecto. Y por eso debe explicitar el método usado para obtener y seleccionar esa información, permiten dar respuesta a preguntas específicas, y dado que se desarrollan así, diciendo paso a paso qué es lo que uno va a hacer, tiene menor riesgo. Yo traía a colación esa investigación que nosotros hicimos para mostrarle cómo es que uno hace. Por ejemplo, uno dice, se buscó en tal fuentes usando tal cosa, en tales fuentes usando el término vareniclina, hasta tal fecha. Luego uno dice los criterios de inclusión, se incluyeron tales artículos, se excluyeron los que tenían tal otros criterios. Los eventos que se analizaron se complementaron con la búsqueda en la base de datos de la FDA, en el memorándum TAN-TAN, que era el documento empleado para la aprobación de ese fármaco. La variable de resultado que se empleó fue tal, el criterio de análisis se realizó por el principio de intención de tratar, y el metaanálisis se realizó con la herramienta de la colaboración Cochrane. Es decir, que uno define claramente qué es lo que hizo, es una revisión en la cual cualquiera que quiera reproducirla, repitiendo los pasos, debería encontrar lo mismo. Eso le da mucha transparencia al proceso, porque permite que uno llegue a conclusiones que de otra forma no estaría seguro, si son así o no, ¿verdad? Entonces, en este caso, unido al anterior, viene si se incluyeron todos los estudios existentes. Y ahí creo que entraría lo que ustedes planteaban de por qué fueron que se eliminaron algunos o lo que fuere. ¿Qué responderían a estas? ¿Se incluyeron todos los estudios existentes? O sea, excepto que hagas la búsqueda vos, no puedes saberlo con certeza, pero sí te dicen en qué páginas buscaron, o sea, en qué buscadores utilizaron y cuáles son los criterios. Y, o sea, usaron PubMed, ay, se me fue el nombre de la otra. Maze y otras más, sí, sí. Y Claro. Y están las referencias también de los estudios y el contacto. Siempre, de verdad, digo, en medicina, vos apuntabas, Alejandra, de que no sabemos si lo hicieron. Ese es digamos, nunca tenemos certeza de que lo que se publica se hizo en realidad, ¿verdad? Uno piensa que sí, que se hizo y que está bien. Lo que tiene de bueno en este caso es que si uno quisiera, como les decía recién, saber si se hizo bien, puede repetir todo el proceso y debería encontrar lo mismo, ¿verdad? Pero ellos... Exacto, la reproductibilidad, ¿no? Exacto. Aparte vos tenés, si quisieras y dudaras, porque dudar también es sano, tenés la sintaxis de búsqueda, la copias, la pegás en los buscadores y vas a ver, por ejemplo, si te llega ese mismo número de resúmenes. Que dar, exactamente, ¿no? Exactamente. Eso que yo les mostré recién, y que ahora les voy a mostrar una cosa más o algo, de la vareniclina, fue por eso, porque los expertos en control de tabaco me plantearon la duda de que había un metaanálisis que les parecía que no debía estar bien, que le generaba muchas dudas, y les voy a mostrar cómo se habían excluido estudios en el metaanálisis y eso impactaba sobre el resultado, ¿verdad? Y eso lo permite hacer el hecho de que uno sepa cómo se realizó la búsqueda. Entonces,
no sé si vieron que en esta figura, cuando se publica un metaanálisis, el criterio que se recomienda es que uno vaya diciendo todos los estudios que se encontró. Ahí vieron 536, sumando lo de las 4 fuentes. 93 eran publicaciones repetidas, con lo cual miraron 443 resúmenes, de los cuales 7 no eran en seres humanos, 20 no eran ensayos clínicos controlados, randomizados, 75 no tenían aterosclerosis, 68 tenían colchicina, pero no de largo plazo, como ellos definieron, ¿se acuerdan? 3 meses o más, y 5 porque no tenían eventos cardiovasculares. Ahí le quedaron 84. De esos 84 leyeron el texto completo, de los cuales excluyeron 69, 16 por no ser randomizados. ¿Recuerdan los ejercicios que hemos hecho analizando un ensayo clínico previamente? Bueno, aquí aplica eso. Si cuando haces la distribución se hizo al azar, la pregunta 1, la pregunta 2, ambos grupos fueron similares y tú ves que esas cosas no van, afuera. Entonces te pueden decir que fue al azar en alguna parte, pero después en realidad no fue al azar, a uno le tocó y al otro no, en fin, en el título o en el resumen te pueden poner algo que induzca a pensar que es eso, cuando lo analizás críticamente ves que no. 35 no tenían aterosclerosis definida, 16 le dieron colchicina, pero no más de 3 meses, y 2 no tenían eventos cardiovasculares, y había 10 ensayos clínicos en marcha, pero 5 terminados, se ve, ¿verdad? Entonces, finalmente, el 1% se incluyó de lo que se había encontrado inicialmente, ¿verdad? Entonces, ¿eso está bien o está mal? ¿Qué dirían ustedes? Y bueno, está bien porque respeta los criterios de inclusión y de exclusión. Absolutamente, ¿verdad? A uno le puede parecer que pocos, son solo 5, pero bueno, son los 5 que permiten responder tu pregunta de investigación. Digo, si pones algunos que no cumplan con los criterios, luego no vas a tener certeza de lo que estás respondiendo. Perdón, Miguel, tú decías algo. No, que contestaste una cosa que nos habíamos preguntado, que por qué, por ejemplo, al pasar de los 359 excluidos, vuelven a excluir 69, dentro de los cuales hay criterios utilizados antes. Por ejemplo, que no era un estudio randomizado. Claro, Eso claro. por lo que dijiste, pues primero leen el abstract, el resumen, y Exacto. luego con esos que se quedan, leen un poco más en profundidad, miran a ver si cumple realmente el criterio. Y también después veremos que se hace un análisis de la validez, ¿no? De los sesgos que puede tener, y no, en fin. Pero sí, se va procediendo. Lo que pasa es que se va tratando, la cantidad de información que se encuentra normalmente es muy amplia, y hay que ir achicando, sacando lo que nos sirve de entrada, y después cada vez afinando más hasta que nos llega, si bien son 5, pero son 5 ensayos que van a permitir responder a la pregunta que se había planteado de investigación, ¿no? Nosotros lo mismo, ¿verdad? Habíamos encontrado 686, 630 excluidos por ser otro tipo de estudio, 37 por duplicados. Los 56 analizamos a texto completo, 31 no eran ensayos clínicos, 4 eran diseño crossover, de ese tipo de ensayos clínicos en los cuales va un tratamiento y al otro durante un cierto tiempo, y después cambia a la inversa, y eso no permitía evaluar eventos en el uso de varenicline, y así quedaron 19, y bueno, esos fueron los que se incluyeron en el metaanálisis, ¿verdad? ¿Cuál es el problema si no se incluyen todos los estudios que existen en la investigación? Yo les decía, en 1986, cuando el año antes se había publicado el metaanálisis, que nos dejaba muchas dudas, en 1986 el mega estudio GISI dijo, este metaanálisis mostró la verdad. En 1988 ICI 2 lo reafirmó, entonces dijimos, los metaanálisis son bárbaros. 1991, metaanálisis de magnesio en el infarto. ¿Qué decía este metaanálisis de magnesio en el infarto? El gato capaz que se anima, porque ustedes están todos muy callados. Capaz que el gatito... ¿no? Está muy atenta. La gatita.
Vamos, Y Sofía, lo que parece es que es mejor que El placebo, ¿no? ¿verdad? Sí, mejor. Reduce, vean que tiene unos ratios de Vamos por ese 0,45, lado. es decir, que reduce 55% la mortalidad, y los límites del intervalo de confianza van de 0,33 a 0,65, es decir, es una diferencia significativa, estadísticamente, ¿verdad? En 1991 se publica este metaanálisis. En 1995 se publica ISIS-4, acá hubo pacientes de Uruguay, nosotros incluimos 6 centros en este mega estudio. Vean el N, ¿verdad? 58.000. ¿Y qué mostró ISIS-4 con respecto a magnesio en la mortalidad del infarto? Exacto, dice Sofía. Como en la comunicación no verbal, no dice Sofía, no había diferencia significativa, 0,98 a 1,10. Entonces, ¿cómo uno se explica que en un caso el metaanálisis hubiera sido tan preciso y en otro lo hubiera errado tanto, ¿verdad? Entonces, vuelvo al ejemplo anterior. Metaanálisis de trombolíticos, 2 megaestudios, límites del intervalo de confianza, estaban comprendidos dentro del mismo. Esto se explica por un sesgo de publicación. Una forma de analizar los sesgos de publicación es mediante esta metodología estadística gráfica de funnel plot. En la misma, en abscisas se pone, en ambos casos se usan escalas logarítmicas. Abajo se pone el riesgo relativo, o odds ratio, que fue 0,78 en el caso de los fibrinolíticos, y en las ordenadas, la cantidad de pacientes incluido en cada estudio en escala logarítmica, 100.000, 10.000, 100.000. ¿Verdad? A medida que el estudio es más grande vamos para arriba, a medida que el estudio es mejor vamos para este lado. Esta metodología lo que hace es distribuir los ensayos clínicos, cada uno de los ensayos clínicos individuales, en el punto que le corresponde. Los más chiquitos, como este o como este, acá no está representado proporcional al tamaño de los ensayos clínicos, pero son todos pequeños, eran 33, ¿verdad? Los más pequeños se alejan, el azar hace que se alejen más del verdadero efecto, hacia el lado de mejor el placebo, o hacia el lado de aquí, mejor el tratamiento que estamos investigando. Si uno traza una línea, el azar hace de que haya tantos estudios que hayan dado positivo, como tantos estudios que hayan dado negativo. Cuando uno hace el funnel plot para el metaanálisis de magnesio, lo que se encuentra es esto. ¿Qué es lo que aprecian en este caso? Hay más estudios a favor del magnesio de los que hay en contra. ¿Verdad? Hay un solo estudio que dio negativo y hay 7 que dieron positivo. Esto que nos dice sesgo de publicación. El azar hace que cuando se hicieron una determinada cantidad de estudios, tiene que haber tantos que den positivo como tantos que den negativo. Los que no están es porque no se publicaron. Entonces esto, si uno hace un metaanálisis y no tenés los que no dieron buen resultado, vas a tener sesgos, ¿verdad?, bien importantes. Y eso es un tema muy relevante. Miren, el sesgo de publicación, ¿por qué les parece que se dan los sesgos de publicación? ¿Por qué les parece que algo no se publica? Porque no es conveniente para el resultado que se busca. Porque no es conveniente para quién. Por Para la ejemplo, industria farmacéutica. si, por Por- ejemplo, si quieres una. vender algo o hacer tratamiento. Si esto está realizado por un vendedor de lo que se investigó, no le interesa divulgarlo, pero no es el único factor que juega. ¿Qué más? Aparte, sabemos que las revistas científicas tienen una tendencia a no aceptar publicaciones como de los resultados también, en general. ¿Por qué pasa eso, Miguel? Porque no es una buena estrategia comunicacional para las revistas científicas. Quieren mostrar buenos Porque- resultados. Porque además tu factor de impacto como revista se mide por cuántas veces se referencia. Si vos publicás solo cosas negativas, te lo van a referenciar muy poco, entonces tu factor de impacto no va a andar muy bien. ¿Y los investigadores por qué no lo publican? Otro factor más por el cual puede no publicarse.
Y bueno, vos estabas muy entusiasmado, que tu hipótesis era fantástica, que esto iba a ser así, no dio, ya está, ya no te interesa más. También es más probable que se publiquen en revistas locales si dieron negativo el resultado. Entonces, cuando haces un metaanálisis no está publicado en inglés en una gran revista, sino que está publicado en una revista en Uruguay en español, o en Bangladesh en el idioma de ellos, o así, ¿verdad? Entonces, son muchos factores que pueden confluir para que eso no funcione. Sin duda que el tema de los sesgos de publicación vinculados a la industria farmacéutica es el que más pesa, ¿no? Miren, esto un tiempo atrás, trabajando con gente de psiquiatría, les mostraba esta investigación. En este caso, un grupo de investigadores en los Estados Unidos le pidieron a la FDA todos los ensayos clínicos que llevaron a la aprobación de los antidepresivos. Los fármacos que se vendían en ese momento en el país, y por lo tanto habían sido aprobados por la FDA, tenían los ensayos clínicos de respaldo para la aprobación de cada uno de ellos. Eso totalizaba 74. Lo que hicieron estos investigadores fue, de los 74 ensayos clínicos que están en la base de datos de la FDA, ¿cuántos se publicaron? Porque normalmente el proceso es, hago ensayos clínicos, lo presentan a la FDA, se lo aprueba y luego la publicación, obviamente que les interesa más la aprobación que la publicación, ¿verdad? Entonces, normalmente se presentan antes que se publiquen. En esta investigación encontraron que el 54 de los ensayos clínicos habían dado positivos, y esos habían sido todos publicados. Acá les reafirmo lo que habíamos visto hace un momento. En los ensayos clínicos del infarto, de los 33, la mitad daban positivos, la mitad daban negativos, y yo les decía, el azar hace que haya tantos positivos como negativos. Acá es lo mismo, vean, de los 74, la mitad habían dado positivos, y esos todos habían sido publicados. El 31% habían sido negativos, y nunca se llegaron a publicar. Entonces, si uno hace un metaanálisis de antidepresivos, ya tiene un lío en puerta, porque tiene un sesgo hacia que son todos bárbaros. Y después, el 15% habían sido negativos y se positivizaron al publicarlos. ¿Cómo se hace esto de positivizarlo, algo que dio negativo? ¿Qué les parece cómo se podría llegar a hacer? Digo, sin cambiar los números, más allá de que... Bueno, hay distintas estrategias. Se podrían Una cambiar. es reducir el tiempo, para algunos fármacos, reducir el tiempo de seguimiento, por ejemplo, o ampliarlo, dependiendo de lo que esté buscando. Si al correr del tiempo mejora la performance del fármaco, usas un tiempo más largo. Si al correr del tiempo empeora porque tiene más efectos adversos, usas un tiempo corto. Si la resolución es rápida y después empeora, usas un tiempo corto y no mostrás que después empeora. Es una estrategia bastante común. Otra forma es cuando se usan variables de resultado combinadas, como en esta investigación que dijimos que era infarto, ACV o muerte cardiovascular. Tu variable no dio resultado, pero el azar, si uno pone una gran cantidad de variables secundarias, el azar va a hacer que alguna dé positivo. Si uno tiene un n suficiente, siempre va a haber alguna variable positiva. Entonces uno puede decir, en este caso, si bien la variable principal no fue positiva, se observó una reducción significativa en la cantidad de infartos. Pero la investigación no había estado hecha para evaluar infartos, porque ahí debía tener un n distinto, eventualmente un tiempo de seguimiento diferente, etc. ¿Verdad? Lo que te permite, cuando tú en un análisis posterior, es decir, un análisis post-hoc, encontrás algún resultado que te sorprende, esto es una hipótesis, hay que hacer un nuevo estudio para ver si esto es así o no. Pero normalmente lo que se hace es, como la gente no lee, o si lee el resumen a lo sumo, cuando lees el resumen dice, si bien no fue significativo, hubo un impacto muy fuerte sobre el infarto, por lo cual es muy efectivo y debería usarse en todos los casos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces te quedás con la última frase del resumen, y habíamos revisado esto para esa actividad con la Sociedad de Psiquiatría, y en las publicaciones de psicología y de psiquiatría había como un 50% de spin, que se llama esto, torcer lo que en realidad dio, cambiándolo con... Entonces, bien importante aquello de la pregunta 7 cuando uno analiza un ensayo clínico. ¿El resultado que me están mostrando es el resultado que se dijo inicialmente que se iba a mostrar?
Bueno, entonces... Si no me equivoco, con el minoxidil, por ejemplo, fue un hallazgo estadístico en el efecto en la mejoría de la caída del pelo, sí. caída de cabello, un efecto como aleatorio encontrado a partir de un efecto que no era el que se buscaba en el ensayo original o en el estudio original. Sí, sí, a veces, en realidad ese caso no lo tengo presente, Miguel, pero sí, ¿verdad? Digo, el azar hace que hoy uno mira algunos ensayos clínicos, tienen 25 variables secundarias, entonces inevitablemente el azar va a hacer que una o dos den positivas. Entonces si tú tomás eso, comunicás eso, y el lector no está avisado de que eso no importa, lo que importa es la variable que se definió al principio, ya está, ya tenés el negocio armado. Las razones por las que se excluyeron estudios, ¿le parecieron apropiadas? En realidad vieron que todos van alrededor de lo mismo, de lo que veníamos hablando en lo anterior, ¿verdad? Porque se excluyeron o porque no eran ensayos clínicos randomizados, o porque tenían el fármaco pero no lo tenían más de 3 meses, o porque no describían que era enfermedad aterosclerótica, y ese era el criterio de inclusión, en fin. Las razones parecen razonables, ¿no? Miren, yo les decía términos anecdóticos, pero bueno, vivir muchos años a uno le da oportunidad de tener experiencias en muchos campos, ¿no? Entonces, uno puede introducir otros sesgos definiendo criterios arbitrarios que excluyan estudios del metaanálisis. Este era el metaanálisis que había dado a los tabacólogos, les había puesto los pelos de punta porque decían, sí, vareniclínica, que una de las pocas cosas que tenemos efectiva para usar en esto, realmente aumenta los eventos cardiovasculares, como dice este metaanálisis, qué lío. Pero nos genera muchas dudas, y entonces me propusieron, hagamos un metaanálisis de este tema, y ahí fue que lo hicimos. Y daba un aumento de 72% de riesgo de eventos significativo, lo que ellos publicaban, ¿verdad? Es decir, tratando 28 pacientes en prevención de tabaquismo con este fármaco, se generó un evento adverso cardiovascular. Pero un criterio que usaron para seleccionar fue que en los estudios en los que no hubo eventos, se los excluyó. Vean la misma tabla, ¿verdad? Iban diciendo todo, pero acá, los que no tuvieron eventos cardiovasculares, 9 se los excluyó, pero eso no puede hacerse. Uno no puede excluir a priori si es que el resultado mostró lo que quería o no quería. Cuando uno incluía los 9 ensayos clínicos estos que no habían tenido eventos, en realidad la diferencia no era significativa. Nosotros lo publicamos en el 2011, que nos dio diferencia no significativa, y en el 2012 otro grupo norteamericano lo publicó en British Medical Journal, que también le dio lo mismo que nosotros. O sea, uno puede hacer un sesgo de selección excluyendo artículos, pero eso no está bien. Uno decía, ¿por qué una revista de relativamente alto factor de impacto como el British, la Canadian Medical Association Journal, publicó una cosa que tenía sesgos muy claros? Bueno, después Eduardo Bianco y sus amigos, que son obsesivos en hurgar en las cosas de tabaco, en realidad la Universidad de Richmond, creo que era, el departamento donde había hecho esto estaba financiado por Reynolds, una de las tabacaleras principales en Estados Unidos, y entonces ahí habían conseguido meterlo, filtrarlo en la revista canadiense de medicina. A la pregunta 4, ¿se consideran objetivos clínicamente relevantes? ¿Qué les parece? Sí, porque son eventos cardiovasculares mayores o la muerte, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el problema cuando se usan variables combinadas? O MACE, en medicina cardiovascular se puso de moda el MACE, eventos mayores cardiovasculares adversos. Y cuando se considera una variable combinada, ¿cuál es el riesgo que tiene eso? Estás en silencio, Agustina. Que con algunas puede ser beneficioso y con otras no, los resultados secundarios. Uno de los problemas podría ser, por eso también después normalmente se reporta la de cada una por su lado. Claro, eso aparece en este ensayo. Eso es un aspecto. ¿Qué más?
una cosa que importa es que a veces en la variable combinada final se incluyen objetivos que no son duros como estos, que se incluyen variables dependientes del médico. Supónganse que si la variable fuese muerte. Ahí lo que nos quedaba la duda era, porque si vos incluís muerte, o sea, Sí. mirás para atrás, porque ¿cómo sabés que, no? Si fue un efecto, no, capaz que yo me atreveré. Ayer lo discutimos con Miguel. ¿Cómo era Miguel? No, la mortalidad es una persona cuando empezó el ensayo clínico estaba vivo, y cuando terminó su participación en el ensayo clínico fue porque se murió. No, Ah. ahí No, no eso me acuerdo cómo es un discutíamos estudio, eso, son, que nos quedaba duda. los Disculpa. ensayos clínicos son prospectivos, entonces, digamos, Porque- no es que pasaron cosas. Las cosas sucedieron después que ya el paciente estaba incluido en la investigación, ¿no? Sí, sí. Pero lo que pasa Lo que cuando te son puede variables... pasar, Perdón, sí. Tú me das el no, ensayo. estaba pensando en eso, en lo de las variables intermedias. ¿Se El tema es escucha? que cuando tú en la variable combinada agregás variables intermedias, suponte que la variable fuera, en este caso es muerte, ACV, muerte cardiovascular, ACV o infarto, y yo le agregara o necesidad de revascularización, ahí ya se te complica el panorama, porque necesidad de revascularización depende de la decisión de alguien, y ese alguien, ¿verdad? Va a tener sus sesgos, como todos los seres humanos tenemos nuestros sesgos incluidos. Entonces, muchas veces pasa que después, cuando mirás, en medicina cardiovascular es muy frecuente todo lo vinculado a revascularización o cardiopatía isquémica aguda o crónica, que se incluyan variables de ese tipo. Después mirá, en infarto no hubo impacto, en mortalidad no hubo impacto, en coso no hubo impacto, ¿en qué se diferenció? En la necesidad de revascularización. Pero eso es una indicación de alguien, lo mismo que la necesidad de internación, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve esta pregunta, ¿se consideran objetivos clínicamente relevantes? Tiene que tener presente cuáles son realmente, si son relevantes y además si son razonablemente objetivos. Esos otros dependen de la decisión de un médico, ¿verdad? Que se interne o no se interne, o que se revascularice o no se revascularice, u otras en otras patologías, ¿verdad? Yo con mi sesgo hacia la medicina cardiovascular siempre voy por ahí, pero eso aplica para todo, ¿verdad? Entonces, en este caso sí se observaron, eran clínicamente relevantes. Evento combinado de infarto, ACV o muerte cardiovascular. ¿Se analizó la validez de cada ensayo clínico? Ahí, ¿qué vieron? ¿Qué dirían? Sí, porque en el suplemento aparecen las tablas 1 de cada ensayo clínico y te va mostrando el tipo de población, si son comparables, si están divididas al azar los grupos que usaron colchicina y que no. Bien, Creo que exacto, sí. exacto, ¿verdad? Ellos Sí. te dicen, la claves está en el suplemento de online, ese mismo que tú mencionabas, y ahí uno tiene en la tabla 1 las características básicas de la investigación, y luego tiene un análisis de riesgo de sesgo de los estudios. A ver, digamos que es una forma de medir la validez, ¿verdad? Usan la herramienta de Cochrane. Si nos fijamos en las variables de resultado, que es el MACE, o sea, el evento combinado, o en la investigación segunda, que es revascularización o muerte, porque no pudieron hacer el combinado, vean que analizan 4 dimensiones y un puntaje global. 1, el proceso de distribución al azar, desviaciones de la intervención planificada, datos perdidos de los pacientes, la medición de la variable de resultado, la selección del resultado que se reporta, en fin, es una forma distinta al ejercicio que hicimos nosotros, pero que apunta a lo mismo, ¿verdad? Entonces, a partir de la calificación en esos 5 ítems, se da un puntaje global, y en el primer estudio, el resultado fue que dice alguna preocupación, en estas también, y en estos otros 3 no, ¿verdad? Entonces, la respuesta a la pregunta es sí, se analizó la validez de cada estudio. Esto de existió consistencia de estudio a estudio, ¿qué les parece que quiere decir?
Como que si mantienen la misma pregunta clínica en todos los estudios, o similar, ¿no? Eso ya lo viste por Ya lo por vimos, la parte de claro, selección sí. y exclusión y inclusión, ¿verdad? Eso en realidad ya está adelantándose a lo que va a ser a lo que vas a ver en los resultados. Entonces, ustedes saben que los metaanálisis se representan gráficamente con forest plot, este tipo de gráfico, y de lo que se trata es ver los estudios incluidos, todos más o menos dieron para el mismo lado, es decir, son todos los resultados. En este caso fue beneficioso, en este caso podría ser beneficioso, en este caso podría ser beneficioso, en este caso fue beneficioso, dependiendo de los límites del intervalo de confianza. Pero no es lo mismo si los 4 dan para el mismo lado que si tenés 2 y 2 que dan para un lado y 2 que dan para el otro, ¿verdad? A eso se refiere si existía consistencia entre los diferentes estudios. Después, Pero sí. esto es como lo opuesto de lo que hablábamos recién, de que no era mejor, digamos, que hubieran para los dos lados por esto del sesgo de publicación. Sí, el tema es que si tuviéramos muchos estudios sería mejor, ¿verdad? Sí, porque se podría minimizar eso. Habría que, en algún lado decía que había 10 estudios, ¿verdad? En algún momento habrá más para tener datos, pero aparentemente estos representan todos. Puede ser que realmente este fármaco sea muy bueno, y al ser nada más que 4 estudios, el resultado en todos sea de beneficio, ¿verdad? Pero vean también lo que dice acá, el peso y el tamaño del cuadrado. Eso representa cuánto pesa en el metaanálisis cada investigación individual. Esta representa el 43% del peso, y esta representa el 41% del peso. Estas dos son las que importan, ¿verdad? Estas otras dos son más chiquitas, y estas dos más grandes, las dos dieron beneficio, parecería ser. Pero eso es por el N, por la cantidad de Tiene que ver participantes. con la cantidad de eventos en cada grupo, claro. Es el N, pero además es la cantidad de eventos en cada grupo, sí. Sí, tiene que ver con el peso que le aportan por ese lado. Entonces, la evaluación de ensayos clínicos es reproducible. Eso no sé si saben a qué se refiere. Yo no. Yo pensé que era por la metodología, porque Tiene que ver con la dice que metodología, pero tiene que ver con tuvieron ese risk of bias. con la metodología con la que se hace el metaanálisis, o sea, mejor dicho, la revisión sistemática. Entonces, fíjate que dice, la calidad metodológica fue evaluada con esta herramienta, 2 investigadores independientemente evaluaron los 5 dominios, el riesgo de vida, de sesgos, etc. O sea, normalmente lo hace más de una persona y a los 2 le tiene que dar lo mismo. En otra parte del trabajo dice que las discrepancias se resolvieron a través de un tercero, ¿verdad? Es decir, esa pregunta se refiere a que más de uno debe seleccionar los ensayos clínicos y deben estar de acuerdo que los ensayos clínicos cumplen con criterios de inclusión y no tienen criterios de exclusión, y su riesgo de sesgo es tal a partir de haberlo evaluado ambos de manera independiente, sin saber lo que dijo el otro, ¿verdad? Eso se hace de manera ciega. Cada uno lo hace por su lado y después, cuando confrontan, si hay diferencias, se va a un tercero. Y la pregunta final, para determinar la validez, es si los resultados fueron similares de estudio a estudio. ¿Y ustedes qué dirían? Les muestro de nuevo la figura. Para el resultado final de muerte, sí, o sea, tenés que hacerlo por la heterogeneidad, era, ¿no? El test de heterogeneidad para medirlo. Exactamente, tenés dos aspectos, ¿no? Uno es la heterogeneidad estadística, si tiene heterogeneidad o no, y eso se hace muy bien, como tú decías, con el test de I cuadrado.
Normalmente se dice que un estudio no tiene heterogeneidad, un metaanálisis no tiene heterogeneidad estadística cuando da menos de 25%. Después, a medida que va subiendo, te genera más dudas, ¿verdad? El 25%. Entonces, esto va en línea de lo que decías anterior. Si bien contradice lo que yo mostraba antes, de que hay tantos estudios para un lado y para el otro, te muestra que en realidad estos estudios son bastante homogéneos, con lo cual es probable que estén reflejando el efecto verdadero. Es ideal tener más casos siempre, ¿verdad? Digo, para poder, más investigaciones para poder llegar a la conclusión, pero esto es lo mejor que existiría hoy, a partir de este caso. Por otro lado, también está la heterogeneidad clínica, ¿verdad? Si uno está viendo, por ejemplo, si hubieran incluido estudios que duraron un mes o una semana de colchicina, no es lo mismo que más de 3 meses. O que en uno una dosis muy diferente a otros, o que los pacientes fueran muy distintos, dependiendo del metaanálisis que se trate, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea. O que la etapa de la enfermedad en uno sea en la etapa aguda y otro sea en una etapa evolucionada, o que la forma en que se administra la medicación no sea compatible en los diferentes ensayos clínicos. Esto no aplica exactamente a esta investigación, porque en general estas cosas no se dieron, pero hay que tenerlo presente cuando uno evalúa la heterogeneidad de los estudios que se incluyeron, porque puede que esto sea muy distinto, entonces incluir pacientes que están en una etapa final de cáncer con pacientes que están en una etapa de cáncer in situ o cosas así, un metaanálisis de todo eso junto, ¿verdad? Bueno, la validez se compromete, no es lo mismo, ¿verdad? Aquí eran razonablemente parecidos, todos tenían que tener enfermedad aterosclerótica conocida, y cuando uno tiene un número razonablemente grande de pacientes, se tienden a igualar los riesgos de base. Está la tabla 1 también, que si uno la mira con detalle, ahí podría ver si hay mucha diferencia entre los estudios o no, en fin. Entonces, de acuerdo a esto, la selección de los ensayos clínicos fue apropiada, se incluyó a todos los que existen hasta este momento, los que se excluyeron era razonable que se excluyeran, los objetivos eran clínicamente relevantes, se vio el sesgo, la posibilidad de sesgo, y había 2 que tenían una posibilidad baja de sesgo, fueron consistentes, la evaluación fue reproducible, y los resultados fueron similares de estudio a estudio, por lo tanto se trata de un estudio válido. El resultado de la investigación, que es lo que sigue, ¿verdad? Es lo que vimos en la figura. Ustedes tienen que se representa como un rombo, como yo les decía hoy. En el punto medio va el riesgo relativo, y los límites del intervalo de confianza para aquí y para aquí. En este caso, lo que nos dice es que la administración de colchicina más de 3 meses en pacientes con enfermedad aterosclerótica reduce la incidencia de muerte, infarto o ACV con un intervalo de confianza de 0,61 a 0,92, es decir, puede que sea tan bueno que reduzcan 39%, o puede ser que no sea tan bueno y que reduzca solo un 8%. Y Agustina y Miguel hicieron el cálculo estadístico y agregaron el número necesario a tratar y todo eso. Compártanlo, a ver ustedes que trabajaron fuertemente. ¿Qué quiere decir eso del número necesario a tratar 66? ¿Quién se anima que no sea Miguel? Mira que los hicieron. ¿Se acuerdan? ¿No era el número que necesitábamos tratar para evitar un evento? Exacto. Tenés que tratar 66 personas con colchicina durante más de 3 meses, por 3 meses al menos, que tengan enfermedad aterosclerótica para prevenir un evento combinado de los que se evaluaron aquí.
¿Qué más querían compartir, Miguel, de este resultado, de este análisis muy bueno que ustedes hicieron? Estás en silencio, Miguel. Teníamos una duda, ¿no, Agustina? ¿Cuál era? Creo que la escribimos por ahí, también en que el intervalo de confianza estaba bien, ¿no? Era algo sobre algún efecto que no era muy... No me Ustedes acuerdo, hicieron, sí. no me acuerdo, hicieron el análisis también de cada una de las variables de muerte, de ACV y de infarto, por su lado, por separado, ¿no? No lo hicimos. Ah, ok. No, me parecía, capaz que era por ahí, pensé. No, hicimos el general nomás. Bien. Después lo que hicimos fue mirar los resultados y ver un poco lo que nos Bien, parecía por cada uno de los ítems por separado. perfecto. Entonces, vamos por acá. ¿El resultado de esta investigación es aplicable o no? Y bueno, lo de aplicabilidad vale con las preguntas que normalmente hacemos, pero ¿ustedes dirían que es aplicable en nuestra realidad esto? Lo que pasa que hay una parte que después decía que si se la daban a pacientes con revascularización, puede ser que decía que no cambiaba tanto el resultado, ¿no? A mí me quedó un poco la duda de eso. ¿Cómo era? ¿Sabés qué? Yo no leí ese aspecto en detalle, vamos a leerlo juntos. Entonces, como acá revascularizamos muchos, nos quedaba como decíamos, no sabemos cuán aplicable es. Como que se corre el índice de confianza, me parece, ¿no, El intervalo de Miguel? confianza. Desde ya hay una cosa, ¿verdad?, que tenemos que tener presente, que es el poder de esta investigación para determinar eso no es adecuado, porque el N fue adecuado para calcular la variable combinada. Para esta sola, ahí, no lo tengo acá fácil. ¿Ustedes lo tienen para compartir ahí fácil? Sí, a ver, yo encontré algo que es una de las dudas que teníamos con Agustina. Sí. La verdad que lo encontré en lo que copiamos de los resultados. Ahí había Era una duda esto, que... ¿no? Dice, Sí. las observaciones más notables incluyen las siguientes. Primero encontramos que la colchicina en comparación con nada de colchicina o placebo redujo el riesgo de la combinación de infarto, accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular en un 25% con una baja heterogeneidad. Con adicción, la revascularización coronaria, el criterio de evaluación combinado, se observaron beneficios de tratamientos similares. Observamos reducciones significativas por separado en los riesgos de infarto de miocardio, un 22%, de accidente vascular 46%, era el mejor, ¿no? Y revascularización coronaria 23%. En segundo lugar, no encontramos diferencias en la muerte por todas las causas con una menor incidencia de muerte cardiovascular contrarrestada por una mayor incidencia de muerte no cardiovascular. Ese era algo que nos quedaba ahí. Pero eso tiene que ver, mira, a ver si lo puedo compartir con ustedes. Eso tiene que ver con el tamaño muestral y con las cosas seguramente. Claro, ahí nos quedaba la duda si vos sumabas todos, si realmente la colchicina tenía beneficios o no, por más que No, pero entendíamos. lo que vale es lo primero, ¿verdad? Digo, la variable combinada. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ustedes tenés el artículo por ahí a mano para darme números cuando yo te pida, para así hacemos el cálculo en vivo y ven cómo funciona? Vamos a buscarlo. Creo que tengo el resumen que tiene seguramente los datos que me pediste. Ah, no, entonces, ¿para qué? El artículo, no, lo tiré hoy, lo tenía acá. Yo lo tengo en algún lugar que no sé dónde, pero vamos a buscarlo. Abrir, lo debo haber borrado también para achicar espacio de cosas que uno tiene. Así Pero si platicida. hacemos clic en el resumen está el trabajo ahí. Igual, ¿no es medio raro que sea el resultado así tan claro y no se use la colchicina para esto? ¿Cuándo se publicó eso, Sofía?
Y eso a mí me marzo llamó la 2021. atención. Yo- Volumen 42, 28 de julio de 221. Sí, En- bueno, pero ya En se habían hecho Uruguay, Sofía, ¿cuánto tarda digamos, lo saco de Uruguay, en el mundo, cuánto tarda en aplicarse un fármaco, un tratamiento, una estrategia de intervención que fuere, una vez que hay evidencia de que es efectiva? ¿Y cuánto tarda en dejarse de usar una cosa que ha demostrado que es nociva? Mucho. Igual Mucho cierto. a mí me dejó duda lo de la mortalidad. Lo de que la mortalidad Ahora total capaz no, que no Magdalena, cambia. capaz que ahora haciendo el ejercicio este que yo les propongo, podemos aclarar un poco más esas ideas. Ese es lo primero. A mí lo que me surgió, yo ahora no estoy en el ejercicio activo, ahora me dedico a hacer pensar a jóvenes, ¿verdad? De la facultad, entonces no atiendo pacientes. Porque si no, estaría en un lío, porque esto a mí me parece razonable y que debería incluirse en el armamentario terapéutico. Pero un paciente que tiene enfermedad aterosclerótica, la aspirina reduce los eventos, la estatina reduce los eventos, los antihipertensivos reducen los eventos, los beta bloqueantes en muchas situaciones reducen los eventos. Ahora hay que agregarle colchicina. Entonces, la posibilidad de que una persona cumpla con todo eso, ¿verdad? Pero es eso otro terreno, ¿verdad? Que es clave en la práctica médica, pero ahora estamos a nivel teórico de si se puede aplicar o no. ¿Consiguieron el artículo? Yo lo tengo acá, sí, pero no sé si voy a saber encontrar las cosas, pero bueno, anda diciendo. Mirá una tabla de resultados, ¿verdad? Donde haya una tabla de resultados, en la tabla de resultados vas a tener los números que yo te voy a pedir ahora. Si no lo compartimos, lo compartís y listo. Esto es de otro estudio, por supuesto, pero vamos a sacar acá. Sacar todo esto. Empecemos por el total. La variable combinada en el grupo de intervención, ¿cuántos eran? Eso yo lo tengo en la diapositiva. Eso lo tengo en la diapositiva. Eran 250 sobre 5.806. 250. 5.806. ¡Ey! ¿Qué pasó? Y en el otro caso eran 328, 5.787. 5.788. Bien. Entonces eso es lo que da, que es ligeramente diferente, pero no importa. Ahora, veamos muerte. Los pacientes son los mismos. Yo no sé si estoy mirando otra cosa, pero a mí no tengo los mismos números de totales ni nada. Por ejemplo, en la tabla 1 dice de cada estudio. Pero en la tabla 1 no, perdón. Donde haya un metaanálisis de mortalidad. Hay una figura donde está esto mismo solo para mortalidad. Esto mismo, no digo, el forest plot solo en mortalidad. ¿Para qué vamos a buscarlo? ¿Para qué vamos a La que buscar? dice de todas las causas de muerte. Sí. Ahí son 130. En un grupo y en el otro. ¿Eso en el grupo de colchicina? Sí. ¿Y en el otro? 115. 115. Ahí ves la mortalidad en el grupo de intervención. Fue en 2,2, en el grupo control fue 2, y el riesgo relativo aumentó un 13%, habría aumentado un 13%, pero los límites del dictador de confianza van para un lado y el otro el 1. Es no significativo. Esto tiene que ver con el número de eventos, que son 130, ¿verdad? Si uno tuviera, suponete, 1.300 acá y 1.150 acá, ahí sí sería significativo y aumentaría la mortalidad, pero no sabemos si es así, porque el azar puede ser que sea 130 o puede ser que sean... Es lo que te decía, la potencia del estudio de esta investigación no es suficiente para evaluar mortalidad, necesitas un N mayor para poder decirlo con certeza.
Con respecto el infarto, ¿tienen los números? A ver. Sí. De infarto, 191. Sí. ¿Y cuántos en el grupo de Y control? 244. ¿Ves? Acá los límites del intervalo de confianza van ambos por debajo del 1, pero la cantidad de eventos es mayor, ¿verdad? Tenés el doble de eventos, 115, 240, 190 y 130. Claro. Tiene que ver con el tamaño de eventos. Después de ACV está también. De ACV, sí. 29 en el grupo de colchicina y 55 en el otro. Entonces ves que también la diferencia, a pesar de que son pocos, pero la diferencia es muy, muy marcada. Por eso la reducción, el riesgo relativo es este. Y si miramos los números necesarios a tratar, vamos a ocultar esto, a ver si no me arma lío en ocultarlo. Ves esto está bien. Ahora, no debí ocultar eso. No aparece, ¿no? Tiene un NNT más No, chico. por eso, no, me llama la atención, hay algo que no está bien. Edición, deshacer. Ops. Está matando la barra de acá arriba que no puedo ver. $1.05. La reducción es de... Está bien. Tenemos un riesgo absoluto de 1 en ACV y baja a 0.5. Es decir, que la reducción del riesgo absoluto es 0.5, en realidad 0.45, y eso hace que el número necesario total sea 220. Lo que sucede es que acá estamos viendo el beneficio combinado de las tres cosas. Entonces, por eso el número necesario tratar da lo que ustedes decían, o dependiendo lo que uno use para el cálculo, puede dar diferentes valores con diferencias pequeñas, ¿verdad? En definitiva, entonces, uno de lo que puede decir es que reduce la variable combinada de estas tres cosas. Si quieres saber qué pasa en el infarto, o qué pasa con el ACV, o qué pasa con la muerte, tiene que hacer un estudio con el tamaño, la potencia adecuada y eso implica más casos en cualquiera de ellos. Pero no hay ninguna razón biológica para pensar que pueda ser diferente, ¿verdad? Ahí es donde uno agrega otros elementos a la decisión. No hay nada para plantearse que pueda haber un aumento de mortalidad con este fármaco en la medida que baja los eventos que terminan en muerte muchas veces, como el ACV, el infarto, y que tampoco hay eventos adversos serios importantes en lo que se veía en los resultados de eventos adversos de la investigación tampoco, ¿verdad? En definitiva, creo que la conclusión es que sí, que eso funciona. Entonces, para redondear el tema, un par de cositas. Entonces, dejar de compartir, porque si no ustedes van a seguir viendo lo que veía antes, y ahora vamos a compartir acá. ¿Cuál es su respuesta a la pregunta planteada en el titular? ¿Dónde ubicarían a los metaanálisis de ensayos clínicos? Sabíamos que en los estudios individuales, en la investigación primaria, lo que más valor le damos es el ensayo randomizado, después al de cohorte, después al caso control, y así. ¿Se acuerdan por qué es que le damos ese rango de orden? Ese orden.
Porque tiene mejor nivel de evidencia los primeros. Pero una pregunta no se puede responder con otra pregunta. ¿Por qué tiene mayor nivel de evidencia los primeros? Porque disminuye los sesgos. Porque tienen menos sesgo, ¿verdad? A medida que vamos bajando en la fila, en la medida que bajamos en esta progresión, los estudios tienen más sesgos. El ensayo clínico con distribución al azar, al formar dos grupos que se distribuyen de manera aleatoria, es el tipo de investigación con menos sesgos. El estudio de cohortes se divide en grupos, pero puede que la característica que lo divide sí sea diferente entre uno y otro, pero luego haya otras cosas que confundan, ¿verdad? En el estudio caso-control uno elige los controles, entonces el sesgo es más grande, y los otros tres de abajo no tienen grupo control, con lo cual los sesgos son mayores. Ahora, ¿el metaanálisis dónde iría entonces en esta progresión de...? Y arriba del todo. ¿Por qué? Arriba del todo. Estamos de acuerdo, muy bien. ¿Por qué iría arriba del todo? Recuerdan que cuando estamos tratando de aproximarnos a la verdad en la investigación, hay dos cosas que nos influyen. Una son los sesgos, como ustedes acaban de decir, ¿verdad? Y entonces el metaanálisis hecho de ensayos clínicos es un tipo de Y investigación. bueno, te aumenta el N porque busca mucho. Y entonces, perfecto, Magdalena, y entonces al aumentar el Entonces N, sacas, disminuís la otra sacas cosa que es el impacto del azar, ¿verdad? Entonces, el Claro. metaanálisis de ensayos clínicos va al tope de la información que uno puede tener hoy en medicina, porque por un lado combina información proveniente del tipo de investigación con menos sesgo, como son los ensayos clínicos. Y por otro lado, al aumentar la cantidad de eventos, se reduce el impacto del azar. Tu intervalo de confianza es más chiquito y tenés una aproximación mejor a esa verdad que hoy yo les mostraba con 33 estudios desparramados, decían cosas distintas. Cuando uno aumenta la cantidad de eventos, hace que los límites del intervalo de confianza se achiquen más. A ver si tenía algo que pensé en sacarlo y ponerlo, para ir terminando. ¿Qué me responden? Basado en evidencia, ¿no? No basado en lo que les parece o en esa bebé preciosa que andaba por ahí al lado de Magdalena recién. No, ahí no. ¿Es saludable o no? Miren, esto se publicó hace un par de años, la asociación de optimismo con eventos cardiovasculares y mortalidad de toda causa, una revisión sistemática y metaanálisis. Pero en este caso no es un metaanálisis de ensayos clínicos randomizados, sino que es un metaanálisis de investigaciones de otro tipo. Un ensayo clínico evaluando optimismo sería difícil de hacer, ¿no? Usted va a ser optimista, usted no va a ser, sería complicado, pero es un metaanálisis de estudios de cohortes, y esto mostró ese estudio. 4, 8, 10 investigaciones, y este fue el resultado. ¿Qué dirían ustedes respecto al optimismo y los eventos cardiovasculares? Es francamente positivo ser optimista. Saludable. ¿Sí? Me voy a morir joven. Entonces. Pero mirá el I cuadrado, el 87%, ¿verdad? El riesgo de heterogeneidad es muy amplio. Lo que pasa que, ¿cómo se mide el optimismo de una persona? Piensen nomás que el método para evaluar eso no es simple, ¿verdad? Es complejo, entonces uno tendría que leer cada uno de las investigaciones, Claro, si bien son consistentes porque todos van para este lado, ¿verdad? Excepto que hubiera muchos sesgos de publicación, que es uno le hace el test. Hoy omití decir esto cuando tú me decías en por qué dan todos positivos. Hay que hacer el test ese que yo les mostraba, el del funnel plot, para ver si eso muestra de que realmente hay sesgos o no de publicación. Pero en este Yo te caso, iba a entonces, decir, Edgardo, que si le hubiéramos hecho el funnel plot cuando estabas mostrando el diagrama, seguramente te daba no un diagrama denso como vos mostraste. Cuando ustedes ven como mostró Edgardo hoy, se llama imagen de pinito de Navidad, ¿no? Están claro, las dos líneas esas, y si hay más o menos globitos de ambos lados del pinito, quiere decir que, bueno, que está bien repartido. Como en el otro caso que mostraba Edgardo, de un lado hay muchos y del otro hay pocos, no.
Si a este, que eran solo 4 o 5 estudios, le hubiéramos hecho, seguramente hubieran estado distribuidos bastante para un lado y para otro. Es probable. Ujú. Se En puede este hacer. caso, vean que el I cuadrado es 87, con lo cual yo le decía hoy, menos de 25% de I cuadrado habla de no heterogeneidad. Acá, heterogeneidad, pero tenemos que tener en cuenta, si decíamos que hay variables que son blandas, esta es muy blanda, pero de todas formas, ¿vieron? Reduce 35% la incidencia de eventos cardiovasculares. ¿Y qué les parece respecto a la mortalidad? ¿Qué puede pasar? Acá lo tienen, lo que puede pasar respecto a la mortalidad. De nuevo, ¿verdad? Una reducción de 14% de la mortalidad. Entonces, les mostraba este ejemplo porque es divertido y porque además, para decirles que el metaanálisis no solo es de ensayos clínicos randomizados, sino que también se hacen metaanálisis de estudios observacionales, en particular de estudios de cohorte, ¿verdad? O por ejemplo, fue la primera investigación que demostró que el uso de mascarillas era efectivo en enfermedad por coronavirus. Vean el título, ¿verdad? No solo de SARS-CoV-2, sino el del SARS y el del MERS. Entonces, en este metaanálisis de estudios observacionales, todos fueron observacionales, cuando la gente del área de la salud usa mascarillas, tiene una reducción del 70% del riesgo de contaminarse. Vean que el N fueron 9.000 casos, o sea, es un N importante, a pesar del diseño de la investigación, que tiene más sesgo, ¿verdad?, que si hubiera sido ensayos clínicos, y en personas en otras áreas de la salud, acá con un N mucho más chico, 700 casos, una cosa así, la reducción de riesgo es menor, pero también existe con el uso de mascarilla, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos la evidencia, uno toma la mejor que existe. A veces lo único que hay es una serie de casos, y bueno, a partir de eso uno decide, o de estudios transversales, o de base de datos, estudio caso control, y así vamos subiendo. Y entonces, el metaanálisis de estudio de cohortes, ¿dónde se ubicaría en esta pirámide? Debajo del de ensayos clínicos randomizados. Muy bien, Magdalena. Y como es de estudios de cohortes, va allí, pero vale más que un estudio de cohortes, porque como yo les decía recién, los sesgos va a mantener los mismos sesgos que tienen los estudios de cohortes originales, pero va a disminuir el impacto del azar al aumentar el N de ocurrencia, ¿verdad? La cantidad de eventos que se analicen, y eso es así. Entonces, bueno, yo al principio le decía a Miguel, les puso una cosa difícil hoy, que era trabajar sobre el metaanálisis, pero en realidad creo que no resultó tan difícil, me parece, como yo me había pensado al principio. Está bueno porque, bueno, ya veníamos trabajando con ensayos clínicos, ¿no? Y vemos esta herramienta. Fue una buena idea, de fue una buena idea. Una buena idea. Oh, bueno, sí. Está buena la herramienta. Es extremadamente útil y es fácil de hacer. Hay un programa el Redman, se llama, es de dominio público, uno lo baja de la página de la Cochrane, y con eso uno, yo les decía en otras oportunidades, para un resultado uno necesita 4 números, lo vimos recién en la planilla, eventos en un grupo, casos en un grupo, eventos en el otro, casos en otro grupo. Si uno tiene 10 estudios, mete los números ahí y te hace mágicamente el cálculo estadístico, te dice el I cuadrado, te dibuja el funnel plot, te dibuja el funnel plot, no, te dibuja el forest plot, la gráfica esa que se muestra allí. Digo, es fácil hacer metaanálisis. Lo complejo de hacer metaanálisis es lo previo, la revisión sistemática que sea apropiada, ¿verdad? Eso es lo que lleva mucho trabajo y mucho tiempo. Una vez que uno tiene los 4 números de cada estudio, hacer el metaanálisis es muy sencillo. Con temas de interés de medicina familiar, yo creo que se lo he propuesto a algunos compañeros, es algo que en Uruguay podríamos hacer, es ciencia limpia, ¿no? O sea, podés haciendo buenas búsquedas y poniéndote buenas preguntas para buscar, es una cosa de investigación bien interesante. Sería interesante para pasar de ser espectadores pasivos, como somos normalmente en la cultura médica uruguaya, a protagonistas. Entonces, ¿qué tal si se les ocurre algún tema en el que pudiéramos hacer un metaanálisis y encaramos un metaanálisis juntos del tema que se les ocurra? ¿Se prenden? Sí, sí. Bien, entonces discutan entre ustedes, ¿verdad? A ver qué cosa les parece, ¿verdad? Y uno se lleva a veces sorpresas, ¿no? La otra vez
con unos colegas aquí en Maldonado de medicina intensiva, se habían publicado los resultados del estudio Recovery sobre tocilizumab, y entonces me pidieron, hagamos un análisis, o mejor dicho, ellos lo hicieron y yo les daba retroalimentación. Y entonces, después que terminamos todo, una colega decía, en realidad está bueno, la evidencia parece que está bien, un poco como decía, creo que Sofía recién, sí, esto de la colchicina está bien, pero entonces yo le proponía una cosa que no tuvo eco, yo le decía, bueno, revisemos los 10 tratamientos que más frecuentemente se hacen en terapia intensiva, veamos en qué evidencia se basan, porque la mayoría de las cosas que se hacen son empíricas, ¿verdad? Yo recuerdo en mi época, claro, pasó mucho tiempo, de esas áreas, ¿verdad? Y entonces era, si el paciente está acoso, diuréticos, y si no, volumen, o volumen y diuréticos, o ventilación, muy fisiopatológica la cosa, ¿verdad? Pero no basada en evidencia sólida de que eso sea beneficio. De hecho, en los últimos 4 o 5 años ha habido varios ensayos clínicos, por ejemplo, de la administración de oxígeno, que muestran la ausencia de beneficio en pacientes con infarto, en pacientes con ACV, determinada, si no tienen hipoxemia, obviamente, ¿verdad? Pero digo, de cosas que se dan por sentadas, que tienen que ser buenas, sí o no. Imagino que en medicina familiar también deben ocurrir cosas de ese estilo, entonces eso que a ustedes les genera dudas o que les parece, estaría bueno hacer un metaanálisis. El desafío está planteado, ¿ustedes lo aceptan? Ecografía de cadera como screening, monitoreo o screening, cuidado de salud periódico de los niños, todo eso, buscame la evidencia, yo te digo. Bueno, lo que a ustedes les parezca que vale la pena, lo podemos hacer. Acá hay pediatras, le puede interesar lo del control de los niños. Buscar la evidencia, a ver qué hay de eso. A ver qué ensayos clínicos hay. La frecuencia del control de los niños en Uruguay por ahora, hasta que me desmientan lo contrario, es un tema político, de trabajo y político, nada más. Eso es la frecuencia por la cual controlamos los niños en Uruguay. Porque la mayoría de los pediatras se quedarían sin agenda y disminuiría la tasa de ocupación de pediatras. En otros países del mundo los controles de niños los hacen nurses, que lo hacen muy bien, ¿eh? Son los países que tienen menor mortalidad de niños. Es un tema... Estoy hablando, claro, por ejemplo, de Suecia, ¿no? Sin duda. Bueno. Sin duda. Yo estuve unos años en el posgrado de medicina familiar en la OM, y ahí me enteré de que las luchas de Hugo por conseguir que la medicina familiar fuera reconocida fracasó totalmente todo el tiempo, hasta que en la OM sacaron el posgrado de medicina familiar, y eso era por la resistencia férrea de los pediatras por ese tema, ¿no? Es que es todo un tema que no es menor, ¿verdad? Porque, digamos, en abstracto parece sensato, si uno tiene nurses entrenadas, y eso es más accesible. En Uruguay es un problema, porque hay menos enfermeras universitarias que médicos, ¿verdad? Entonces, ese es un dato de la realidad, que no podemos... Pero por otro lado, cuando uno tiene estructura armada respecto a una determinada cosa, o fuerza laboral armada de determinada cosa, armada para un determinado sistema, no es simple. Suponte, si tú tenés todo armado para hacer mamografía de rutina, compraste decenas de mamógrafos, no sé qué, la evidencia muestra que hay muchas circunstancias donde no es adecuado hacer el screening rutinario de mamografía, pero ahora ¿qué haces? Hay gente que vive de eso, hay clínicas instaladas para eso. Para los decisores de salud son temas bien complejos, ¿no? Cuando están en esa posición, porque además la evidencia cambia. Entonces, lo que antes parecía que era efectivo, ahora demuestra que no lo es, y cómo hacer, ¿no? Y los pediatras se formaron, y Uruguay quiso que hubiera tantos pediatras y dio tantos lugares, y ahora ¿qué hace? Decir, no, esto lo manejamos nosotros solos. No es, la evidencia en el contexto es más compleja, ¿no? Que la evidencia aislada. No, yo lo ponía como ejemplo de prácticas que habitualmente hacemos, que no siempre son empíricas, ¿no? O tienen otros estímulos. En la medicina cardiovascular. Estímulos de trabajo. De lo que podríamos revisar cualquier día, ¿verdad? En los pacientes con enfermedad coronaria estable, la revascularización tiene 0 beneficios. No reduce la mortalidad, no previene el infarto. Hay toneladas de evidencia que se actualizan cada pocos años, nueva, porque le buscan la vuelta a ver si encontrarían otra, ¿no? Pero sin embargo, se siguen haciendo un montón de procedimientos en pacientes coronarios estables,
y está toda la estructura armada y está todo el sistema montado. Entonces, si va un cardiólogo, como iba conmigo el español, y yo le decía, mire, la evidencia muestra que no hay beneficio de hacerle esto, no sé qué, no sé cuánto, y una vez un paciente al que yo atendía, que tenía una enfermedad coronaria conocida y demás, fue a otro colega y le dijo, ¿cómo no le vamos a hacer estudio? Hagámosle, y le encontraron que tenía lesiones, entonces vino a querer matarme el paciente después, porque dice, "Ve, yo le decía que me tenía que estudiar y usted no me estudiaba". ¿Cómo explicarle que aunque le hicieran revalorización, eso no cambiaba su pronóstico y lo que fuera? Entonces, en medicina, desafortunadamente, el que ofrece gana siempre, ¿verdad? Entonces, si la persona no queda conforme con lo que uno le ofrece, va a ir a buscar a alguien que le dé algo, que excepto que uno tenga una relación muy buena y muy fuerte con esa persona, ¿no? Bueno, en fin, hemos tenido una jornada bien interesante y bien estimulante, y no los veo con mucho entusiasmo, pero si se animaran, escriban un borrador de metaanálisis y arrancamos un proyecto. Yo colaboro en las búsquedas también y en todas las etapas. El año que viene, ahora alargamos la idea, el año que viene. Está muy denso el año, ¿verdad? Bien. Nos veremos en un mes, más o Tendría menos. que ser a la uruguaya, como corresponde. Cuando quieran, en un mes, sí. Recibimos sus propuestas, a ver por dónde seguimos. Si quieren ver algo, algún tema que les interese, alguna investigación que les atraiga. Bien, Bueno, bárbaro. recibo las Entonces, propuestas. yo Bueno. te paso, Miguel, la presentación y la grabación mañana, hoy no. Está impecable, no hay problema. Estamos en contacto. Le dejo Gracias. saludos, Ariel. Me olvidé decirle, le dejo saludos a Ariel, que era el cumpleaños de la esposa y no se podía conectar. Muy bien, muy Me bien. avisó a tiempo y yo me olvidé. Bueno, nos vemos, que pasen bien. Nos vemos, chao, Bueno, chao. gracias. Chao. Bueno, Chao. chao, chao. Chao.